Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la psicología del lenguaje o psicolingüística. Aquí habrá una recuperación de la unidad 1 y 2 de esta misma materia. Bueno, como primer punto tenemos a la psicolingüística como concepto. Su definición viene como la parte de psicología dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje. El objetivo de la psicolingüística es explicar cómo comprendemos y producimos el lenguaje, cuáles son los mecanismos cognitivos y cerebrales que nos permiten expresar nuestras ideas, sentimientos y a través de los sonidos y entender mensajes que llegan de otros hablantes. La psicolingüística o psicología del lenguaje está relacionada con la psicología cognitiva y íntimamente conectada con la mente humana. Una disciplina también relacionada con la psicolingüística es la lingüística, ya que ellos estudian el lenguaje. Otro punto a recalcar es que la psicología del lenguaje actual ya no se conforma con tratar de explicar procesos cognitivos que intervienen en la comprensión y producción del lenguaje, sino también intenta averiguar mecanismos cerebrales que procesan estas actividades. Entonces viene conectado con la neuropsicología. Campos de la lingüística está la comprensión y la producción. Otro punto muy claro es el principio de la psicolingüística. Se dedicaban a investigar los mecanismos cognitivos que nos permiten aprender y producir el habla. En los últimos años, con el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación, fundamentalmente con la neuroimagen, se interesan también por conocer mecanismos neuronales responsables del procesamiento lingüístico. Como ya dije, conexión íntima con la neuropsicología. Bueno, hablaremos del origen de la psicolingüística. Ya, para eso tendremos que tener en cuenta tres personajes o tres postulados y autores muy importantes, que son Kuhn, Skinner y Chomsky. Como primer punto hablaremos de Kuhn. Kuhn se define como un psicólogo que manifestó que la psicología es una ciencia de la vida mental y era posible investigar fenómenos mentales como las sensaciones, los sentimientos, imágenes y pensamientos. También cabe recalcar que se define o se describe a Kuhn como el maestro psicolingüístico porque describió aspectos del lenguaje como la gramática, la fonología, la comprensión del lenguaje, el desarrollo del lenguaje en niños, la lectura, el lenguaje de signos. Bueno, en cuanto a Skinner, él fue uno de los guías del conductismo, ya que usó estímulo-respuesta en diferentes experimentos para comprobar, y esto hizo que en la década de los 50 hubiera un cambio de paradigma desde el conductismo a la psicología cognitiva. Chomsky realizó estudios empíricos utilizando un método que consiste en observar operaciones mentales. En 1920 se hace hincapié en el análisis de las relaciones de estímulo-respuesta, principalmente entre ratas y palomas. Los primeros pasos de la psicolingüística vienen de la mano de Chomsky en la década de los 70, que expuso varios estudios sobre la psicología. Estos estudios vienen fundamentalmente a considerar a la oración como la unidad fundamental del lenguaje. Bueno, hablaremos de los componentes del lenguaje. Los componentes del lenguaje vienen manifestados por fonemas, morfemas, sintaxis y discurso. Tenemos que entender que el fonema es una unidad más pequeña que establece distintos significados de una lengua, mientras que los morfemas son unidades más pequeñas encargadas de los significados, entre prefijos y sufijos. La sintaxis es la combinación de palabras para formar oraciones, y el discurso es la unión de varias oraciones que mantienen una unidad de sentido de coherencia. Bueno, hablaremos del lenguaje animal y el lenguaje humano. Como primer punto, cabe recalcar las diferencias entre el lenguaje animal y el lenguaje humano. El lenguaje animal es un lenguaje circunscrito que siempre está en el presente, en las circunstancias y necesidades más inmediatas, como comer, huir, luchar, amenazar. Es un lenguaje concreto con un escaso poder de creación de mensajes. Es de carácter innato, es decir, que no se ha aprendido o no tiene una limitación muy básica.
Es más, el lenguaje animal exhibe serias limitaciones. Por ejemplo, por inteligente que sea un perro, su amo nunca podría ni comunicarse los planes que alberga para mañana, ni contarle sus recuerdos de la infancia. En cambio, si hablamos del lenguaje humano, literalmente no hay límites para expresarse mediante el lenguaje humano. Por eso es que podemos considerar que es un lenguaje que es aprendido, convencional, abstracto, articulado, flexible y creativo, ya que las limitaciones que tiene el lenguaje verbal es casi nula. Se puede comprender y hacer planes o manifestar diferentes significados y significantes con uno o varios sonidos. Cabe recalcar que el lenguaje humano y el lenguaje animal tienen algo en común, los sonidos, decenas de sonidos. Tienen decenas de sonidos, pero en el animal existen decenas de significados, mientras que en el humano hay millones de significados. Entonces, en este cuadrito que estamos viendo aquí en pantalla, podemos ver claramente que el lenguaje humano y el lenguaje animal tienen ese tipo de características. El lenguaje animal es instintivo y natural. El lenguaje humano es aprendido y convencional. El lenguaje animal es concreto, mientras que el lenguaje humano es abstracto. El lenguaje animal es inarticulado, mientras que el lenguaje humano es articulado. El lenguaje animal es rígido y no creativo, porque está ligado a acciones inmediatas, comer, huir, amenaza. Mientras que el lenguaje humano es más flexible, en el que se manifiesta pensamientos, ideas, y es creativo, porque se puede pensar diferente o tener diferentes significados. Bueno, vamos a hablar acerca de conjeturas que existen. Hay conjeturas tradicionales que se albergan cinco teorías que son muy reconocidas. Es la teoría del guau guau. El origen del lenguaje estaría en las onomatopeyas, es decir, que en la imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial de los animales. La siguiente teoría es del ai. La raíz inicia con el lenguaje que construye interjecciones, es decir, sonidos intuitivos provocados por las propias emociones, dolor, ira, angustia, desesperación. Como siguiente teoría tenemos a la Ding Dong. El lingüista Max Muller defendía que el lenguaje se origina de las conexiones naturales, no arbitrarias, entre sonidos y significados. Por ejemplo, los objetos pequeños irían asociados naturalmente a sonidos agudos como la vocal I, ding, y grandes a sonidos graves como la vocal A, dong. Teoría del au. El lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, de gruñidos colectivos y rítmicos de personas que emitían el esfuerzo mientras trabajaban juntas. En el tiempo se convertían en cantos más complejos y finalmente en lenguaje. La teoría del ala estaba propuesto por el lingüista danés Jaspersen, considerada que el lenguaje surgió del lado romántico de la vida, a partir de sonidos asociados con el amor, el juego, la canción, la risa, etc. Bueno, hablaremos un poquito más acerca de el lenguaje gestual y los experimentos que se basaron en ellos, ¿no? Bueno, el lenguaje gestual es un lenguaje en el cual no se interviene el habla, es decir, la comunicación es mediante gestos corporales o faciales y también incluye contacto visual. En los años 70 y 80 se hicieron varios experimentos en chimpancés, en el caso de Jim y Josué, y que tuvieron diferentes resultados mediante la forma de lenguaje no gestual que les enseñaron. Los símbolos gráficos. El lenguaje utiliza signos que facilitan el aprendizaje de los monos, ¿no? De los animales. Este consiste en una ficha con una forma abstracta que representa una palabra, sin embargo que no sabe con certeza si el mono ha utilizado dichos signos de forma correcta. La enseñanza del lenguaje de animales no solo se limita a animales como chimpancés, loros, también pueden estar los delfines,
y perros. En el caso de loros, hay un caso relevante de un loro llamado Alex, que sabía 80 palabras y era capaz de ordenar 40 objetos. Y también de un perro que tenía la capacidad de entender 200 palabras y que tenía 200 juguetes que podía reconocerlos. También hay delfines como Akenmoit y Ake y Phoenix. Estos son varios de los animales que pueden y que tienen una innegable capacidad y destrezas comunicativas que se pueden utilizar en significantes, en sinónimos y símbolos abstractos y gestos que pueden asignar significado a objetos, acciones o propiedades. Pero la cuestión es que esta asociación entre significante y significado es del mismo nivel que el lenguaje humano en la representación mental de la misma. La representación mental de un animal es muy limitada y no va más allá del objetivo o del objeto, mientras que el ser humano posee una representación mental mucho más amplia. Por ejemplo, un árbol se puede relacionar que él crece, se va a podrir, da frutos, tiene hojas, da sombra. Existen diferentes árboles o categorías de árboles. Entonces, el mapa mental del ser humano es mucho más amplio y hace que creemos significados mucho más que los animales. Por ejemplo, una chimpancé Jim distinguía entre una manzana y una banana, pero solo si estaba el objeto solo. Por ejemplo, una mesa, poníamos una manzana y la reconocía si era banana o manzana. Si es que era de lo contrario, dejar un plátano en una mesa, la reconocía. Pero en cuanto se le ponían juntos en la mesa los dos objetos, no los podía distinguir. Otro punto relevante es la sintaxis. Los animales pueden combinar símbolos de modo a oraciones. Esto se debe a la facultad de adquisición de palabras de clase cerrada o funcionales. Se considera fundamentalmente desarrollar proyectos para que enseñen esas proposiciones, conjunciones o sucesos gramaticales que ayudarían a comprender o combinar símbolos. La capacidad de hacer planes. La capacidad de hacer planes es una herramienta que se constituyó al desarrollo del lenguaje humano. Para desarrollar un sistema de ideas, primero se debe imaginar múltiples planteamientos. Los animales poseen la capacidad de realizar planes, pero no a largo plazo, solo a corto plazo, en un tiempo muy corto. No son capaces de construir estructuras conceptuales. Bueno, hablaremos acerca de el cerebro en sí, el lenguaje, el cerebro y la biología que vienen relacionados entre sí. El lenguaje, en primer lugar, se analizará argumentos que intenten probar que el lenguaje tiene origen innato, adquisición temprana del lenguaje, periodo de desarrollo unificado, y en segundo lugar, se describirá un lenguaje humano que es un producto del cerebro. Naturaleza biológica del lenguaje humano, la adquisición espontánea y temprana. Según Fernández de Moratín, el niño debe estar inmerso en una comunidad que hable una lengua. Con una función cognitiva en un tiempo de desarrollo relativamente uniforme en niños y niñas, debe existir una capacidad innata para adquirirla. Aquí hay dos teorías, de Vega y Cuentos, que habla que puede existir una forma innata de adquisición del lenguaje, mientras que el Nicolás Fernando de Moriarty habla de que el lenguaje es adquirido. Bueno, esta es una discusión que he ido a lo largo del tiempo que aún se sigue identificando, porque en cierto punto las dos pueden ser válidas o ninguna de las dos, entonces es muy difícil comprender. Otro punto relevante es que hay la pobreza del estímulo. Los padres desarrollan un papel fundamental en la integración lingüística, emplean de forma del lenguaje que se denomina materna, ¿no? Se centra únicamente en corregir errores superficiales, el fallo de pronunciación o el fallo de coherencia. Otro punto muy claro son todas las comunidades que tienen un lenguaje. Entonces,
Los principios universales del lenguaje van a venir para todos y cada una de las culturas de nuestro planeta. Todas las comunidades que han sido recubiertas siempre han contado con una lengua. Estos principios vienen, todas las lenguas comparten características, partes principales de la oración, sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres. La unidad básica del significado es la oración, formada por un sujeto y un predicado. Otro aporte muy importante de Chomsky es que él habla de la capacidad innata de adquirir el lenguaje del ser humano, equipado a las normas universales del lenguaje, parámetros específicos concretos de estas normas, que serían responsables de la variedad de las lenguas. Un ejemplo, todos los idiomas se ven con la necesidad de expresar un plural. En el caso de español e inglés, usualmente se usa la S. Entonces, es muy diferente, es muy importante para cada una de las culturas tener este tipo de fundamentos, ¿no? El plural en sí. Durante las bases genéticas del lenguaje. Durante mucho tiempo se planteó un acalorado debate sobre el papel de la herencia y el ambiente de desarrollo del lenguaje. Un método para buscar la posible base genética del lenguaje es comparar la dotación genética de un individuo sano con el de individuos que sufren alguna clase de anomalía lingüística heredable. Por ejemplo, en el caso de la familia Kay, la mitad de sus miembros, a la que a lo largo de 3 generaciones sufrían de un raro trastorno hereditario que aparentemente afectaba al lenguaje de forma selectiva. Según la distribución familiar, ese trastorno se transmitía de modo autosomático dominante. Como este, existen otro tipo de casos que involucran un periodo crítico en la lingüística. Por ejemplo, esos periodos por lo general vienen a dar desde los 2 años de edad hasta el comienzo de la adolescencia. Los argumentos de Lenenberg en el periodo crítico del lenguaje dicen que el desarrollo del lenguaje en los niños gravemente retrasados se detiene en la pubertad. Un bebé con lesión cerebral se recupera mucho más rápido que un adulto. El acento proporcionado por un lenguaje se hace inmutable después de la pubertad. El proceso de lateralización del lenguaje se da entre los 2 a los 14 años. Los niños salvajes expuestos al lenguaje tardíamente, por ejemplo. Hay muchos casos de niños salvajes que han sido privados de estimulación lingüística. Por ejemplo, está el caso de Víctor, quien en los años 1800 se le encontró desnudo con restos de ropa andrajosa, y él tendría a tener una edad de 11 a 12 años, emitía sonidos guturales de animal. Y en cuanto a los tutores, Isard y Istard dieron un resultado. Isard no vio ningún progreso, mientras que Istard consiguió avances en la lectura y la escritura, pero no que Víctor emitiera algún tipo de palabra. Otro caso relevante es el caso de Helen Keller, quien, aunque no tiene un año, está sin fecha, sus condiciones fue sordomuda con una infección de 19 meses. Su edad aproximadamente de 7 años, y el aprendizaje aprendió a hablar tocando órganos de articulaciones de su tutora, aprendió a leer y escribir en braille. Los logros: se graduó en Harvard, excelente profesora y escritora al servicio de las personas discapacitadas. Un impacto que tuvo fue en la película El Milagro de Anna Sullivan. Otro caso muy relevante es el caso de Annabel, en el año 1938, con una condición que no había aprendido el lenguaje debido a que su madre era sordomuda desde los 2 años. Su edad aproximada fue de 6 años, y el aprendizaje, una semana después de ser internada en el Hospital de Niños de Columbus, consiguió sus primeros intentos de vocalización. 3 meses después, inicia oraciones simples complejas, y 1 año después escucha atentamente historias que leían y le explicaban con su léxico. 1 a 2 años formulaba preguntas con una escritura ya compleja. El caso de Jenny de Los Ángeles.
En el año 1970, con una edad de 13 años y en una condición pésima de solo 30 gramos, no podía masticar, no podía mantenerse erguida, no controlaba sus esfínteres, incapaz de entender oraciones simples. Esta emitía palabras aisladas como Mother, Red, Bunny, como su primera etapa. Sus tutores de National Institute of Health, Susan Sweets, hizo una evolución considerable que a lo largo de- del esfuerzo comenzó a crecer, ganar fuerza y peso, y meses después aprendió a cientos de palabras y objetos. El aprendizaje, un año después de su descubrimiento, se trata de colocar objetos en relación de, debajo, detrás, entre otros, adjetivos como grande, pequeño, distinción entre singular y plural, preguntas quién, qué, dónde, complicaciones. No mostraba una verbalización espontánea, no planteaba pronombres personales ni la mayoría de verbos auxiliares. Su episodio desgraciado a uno de sus hogares adoptivos lo privó del habla totalmente. Datos curiosos sobre Henning. Cuando otro niño le preguntaba por los balones que él tenía y contaba 3, teniendo solo 2, Henning mostraba extrañeza y le daba un tercer balón al niño para coincidir con la respuesta que daba. Henning generalmente hablaba muy poco, solo cuando se le incidía a ello. Bueno, a continuación hablaremos sobre el área de Broca y de Wernicke. El área de Broca fue descubierta por Paul Broca en el año 1861, en la zona del lóbulo frontal izquierdo, en la tercera circunvolución, que se encuentra. Esta se encontró en un daño a dicha zona, prácticamente en una autopsia de Le Bourgeon. El paciente fue Louis Le Bourgeon. Su condición, que decía la sigla TAN, mostraba lenguaje deficiente. La función del área de Wernicke es la producción del habla, la elocuencia. El área de Wernicke, descubierta por Carl Wernicke en el siglo XIX, se encuentra en la zona del lóbulo temporal, cerca de la zona auditiva. Se descubrió mediante pacientes diversos. Las condiciones fueron grave defecto en la comprensión, repetición recurrente de ciertas expresiones, palabras nuevas sin significado. La función del área de Wernicke es la producción del habla, elocuencia. El área de Broca está asociada sobre todo en la producción del lenguaje, mientras que el área de Wernicke está asociada a la comprensión. Las distintas funciones de estos dos hemisferios podrían confirmar la base de los pacientes que habían sufrido trauma o lesiones en el cerebro. Paul Broca fue un médico analista y antropólogo francés que descubrió en 1861 el centro del habla mediante la autopsia del paciente Le Bourgeon. En 1824 de julio fundó la neuropsicología. Hablaremos acerca de la fascia de Broca. Se caracteriza por la falta de fluidez, la inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números, días y días de la semana, dificultad para controlar la palabra apropiada, errores sintácticos, dificultad en el uso de palabras fundamentales como preposiciones o artículos, comprensión superior de la producción, pero con dificultad de comprensión de estructuras gramaticales, sobre todo frases complejas. Bueno, hablaremos de Carl Wernicke. Él fue un neurólogo y psiquiatra alemán que descubrió la lesión o daño sufrido en el lóbulo temporal del cerebro, también conocida como afasia sensorial que causa problemas de comprensión. La fascia de Wernicke se caracteriza por la fluidez normal del habla, pero con alteraciones del contenido semántico, situaciones de las palabras similares, fonéticas y semánticas, y uso de neologismos, palabras o frases inventadas, reiteración de palabras o frases cortas, dificultad para comprender y falta de reconocimiento en errores. Como podemos ver en esta imagen, el área de Broca y el área de Wernicke están relacionadas con el hemisferio izquierdo, en el que está el área de Wernicke, el córtex auditivo, el área de
de Broca, el córtex visual, los fascículos aortus y el córtex motor. Bueno, a continuación hablaremos del modelo de Wernicke y Kenswith. Fue creado en 1860 por K. Wernicke y posteriormente modificado por N. Wissner. Incluye el hemisferio derecho y no incluye componentes subcorticales. En esto se puede explicar cómo se dirige el origen de los movimientos de la cara, escuchar sonidos de palabras, el área de Broca y el área de Wernicke, cómo funciona y albergan los programas motores, cuáles son la transmisión de la información auditiva. También podemos ver lectura y escritura, ver las letras y ese tipo de cosas. Está estructurado por áreas. Por ejemplo, en estas podemos hablar del área de Broca, que es el área 44 de Brodmann, situada en la tercera circunvolución frontal izquierda, en la zona motriz facial, y que tiene la función de albergar programas musculares, por ejemplo. O podemos hablar de la corteza auditiva, que se ubica en la área 41 y 42 de Brodmann, en el lóbulo temporal, y que su función es escuchar sonidos de las palabras. En esas imágenes podemos ver la lectura a voz alta, por ejemplo, que tiene una función y una ruta a la que sigue. Por ejemplo, comienza desde el punto A, que es el visual primaria, luego sigue el giro angular, al área de Wernicke, al folículo arqueado, al área de Broca y al área motor facial. De igual manera, podemos ver el oír las palabras. Va desde la corteza auditiva primaria, el giro angular y el área de Wernicke. Escuchar y repetir palabras también tiene un proceso y una ruta. Por ejemplo, viene de la corteza auditiva, el giro angular, área de Wernicke, fascículo arqueado, área de Broca y el área facial motora. Hablaremos de las estructuras subcorticales. Estas estructuras son las funciones lingüísticas están asociadas por la corteza cerebral, en especial por el área de Broca y Wernicke. Los núcleos o ganglios basales son parte de los circuitos nasales que son clave para operantes y secuenciación. En la naturaleza sintáctica que padecen las personas con Parkinson tienen déficit de pensamiento sintáctico y gramatical, por ejemplo. Los efectos de la falta de oxígeno sobre el lenguaje. Philip Liederman estudió las anomalías del lenguaje que se producen en las ascensiones a grandes alturas o por escasez de oxígeno o hipoxia. Las relacionó con una afección temporal de los ganglios basales y el hipocampo y cerebelo. Estas son regiones que son vulnerables por la falta de oxígeno. Bueno, creo que podríamos pasar directamente a las áreas asociadas con el lenguaje. Estas áreas tienden a ver el habla, la escritura y la comprensión. Entonces, por ejemplo, existen dos tipos de rutas para el habla. Por ejemplo, la ruta vertical y la ruta dorsal, que también se podría hacer vía rápida o vía lenta. En el caso del habla, podemos mencionar que nos referimos al habla cuando entendemos dos procesos incoherentes de comunicación, la comprensión y la expresión. Como les dije, esos dos, la ruta ventral, es denominada así porque la vida accede significado de palabras semánticas y es más rápida al emplear imagen mental del concepto y no tener un modificar o decodificar fonemas del uno o del otro. En cambio, la ruta dorsal o más lenta ya está relacionada con la articulación de las palabras asociadas a la representación fonética y representación semántica. La ruta ventral o vía rápida viene desde el córtex auditiva primaria, el área de Wernicke, donde está la memoria semántica y memoria auditiva, el área de Broca, la corteza primaria, y sus áreas principales son el área de Wernicke y el área de Broca. Mientras en la ruta dorsal vía lenta
Está la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, donde está la memoria semática y memoria auditiva, el giro angular, el fascículo arqueado, el área de Broca y la corteza motora primaria. Áreas principales que se manifiestan son el área de Wernicke, el giro angular, el fascículo arqueado y el área de Broca. En cambio, en la lectura, podemos manifestar que es la comprensión del lenguaje escrito y de ahí su similitud con el proceso de comprensión del habla. En esta, igual, al tener dos rutas, la vía rápida, la vía lenta, la ruta dorsal y la ruta ventral, podemos manifestar que va desde la corteza visual en la vía rápida, corteza visual, en el área de Wernicke, el área de Broca, la corteza motora primaria y sus principales áreas que están incluidas son el área de Wernicke y el área de Broca. En la ruta dorsal está la corteza visual primaria, el área de Wernicke, el fascículo arqueado, el área de Broca, la corteza primaria, motora primaria. Y ahí están las principales, son área de Wernicke, fascículo arqueado y área de Broca. Mientras que la escritura es la expresión gráfica del lenguaje que ahí su relación en la expresión del habla, pero también en la escritura, pues se adhiere al proceso visual que requiere la escritura. De igual manera, tiende a tener una ruta dorsal o biblioléxica o fonológica y una ruta ventral que léxica o directa. En este caso va de la rápida a la ventral, la corteza visual primaria, área de Wernicke y área de Exner. Los principales fueron área de Wernicke y área de Exner. En área de Exner es área del centro de lujuria superior. La ruta dorsal, la vía lenta. La corteza primaria pasa por el área de Wernicke, después va al giro angular, área de Exner o centro de lujuria superior, y los principales áreas son el área de Wernicke, el giro angular y el área de Exner. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado la exposición y gracias por esperar a quedar hasta el final del video.